Hola, buenas a todo el mundo. Soy Bárbara de Nonin Kitchen y os voy a contar lo que está sucediendo en Berica Cladusha estos días en nombre de nuestra compañera Judith. Lo hago yo porque ella no habla castellano. Judith llegó hace unas semanas y antes había estado también como voluntaria en Nonin Kitchen en Grecia. A principios de enero nos cuenta Judith que la Kitchen estaba proporcionando 19 duchas calientes a 15 personas. Cocinaban juntas, disfrutaban del tiempo libre. Sin embargo, en las últimas semanas, casi todas las personas que estaban por Cladusha se han ido de la zona. Por la noche hace muchísimo frío y la mayoría de los espacios ocupados, como los edificios abandonados donde vive la gente o donde la gente descansa, no están aislados del frío. La mayoría no tienen ventanas, puertas ni estufas adecuadas. Hay que recordar que sí se instalaron ciertas ventanas en algunos lugares y luego la policía lo acabó destrozando como contamos en el mes de diciembre. Hace unos días volvió a nevar y ahora caminar por la nieve es muy agotador y las condiciones de vida son más duras para la gente que está en tránsito. La mayoría de las personas ni siquiera tiene una mochila para llevar sus cosas, lo que hace que sea muy difícil cargar con sus pertenencias y de hecho desde la Kitchen estamos haciendo una campaña exclusivamente para recolectar dinero para poder comprar mochilas en Bosnia y también en Serbia. Con todo esto también siguen las devoluciones en calientes de Croacia. Hace unos días conocimos a 6 mujeres y a un hombre que estaban en una casa abandonada cerca de la frontera. Nuestro equipo les dio sacos de dormir, chaquetas de abrigo y comida para que pudieran pasar la noche en un lugar cálido. Y nos contaron cómo intentaron varias veces llegar hacia Croacia, que es la Unión Europea, pero fueron devueltas por la policía. Afortunadamente la policía no actuó con violencia, pero aún así les robó sus sacos de dormir y por eso estaban sin ropa de abrigo una vez de vuelta en Bosnia. Hay que recordar que estas devoluciones en caliente son ilegales, que llevamos denunciando desde 2017. Creemos que una de las razones del creciente número de devoluciones en caliente es que ya Croacia forma parte de Schengen desde principios de año. Hay que recordar que desde la Kitchen llevamos muchísimos años denunciando estas devoluciones por parte de Croacia, unas devoluciones que siempre están plagadas de violencia e incluso podríamos decir tortura. Pero últimamente, en los últimos meses del año pasado, de 2022, estuvimos celebrando en redes como el número de devoluciones había bajado y de hecho estáis viendo que el número de personas que hay en Cladús ahora mismo es mucho menor de lo que había siempre. En Cladús la gente se quedaba atrapada durante incluso años porque cada vez que intentaban llegar a Croacia, país de la Unión Europea, para pedir asilo, eran devueltas, entonces hacían que su tránsito fuera más lento. Ahora el tránsito es mucho más fluido porque las devoluciones habían caído. Después de tantos años de denuncia, la Unión Europea tenía su vista puesta en Croacia por fin, y Croacia ya consiguió lo que quería, que era entrar en Schengen de la Unión Europea, lo consiguieron el 1 de enero, entonces ahora estamos notando que sí han aumentado las devoluciones de nuevo, así que hay que mantener un ojo en esto. Luego, otra buena noticia que tenemos dentro de Bosnia es que las personas en tránsito tenían prohibido desde finales de 2018 alojarse en hostales o alojarse en casas particulares. Si la policía pillaba a alguien que se estaba alojando en un lugar y no tenía documentación, podían ponerles altas multas. La gente local no tiene mucho dinero para confrontar esas multas. Entonces, eso había llevado también a reducir la ayuda humanitaria por parte de la gente local. Ahora el gobierno en el cantón de Unasana, en el norte de Bosnia, ha levantado esta prohibición y hay personas que se están alojando en albergues y en hostales. Y estamos a la espera de ver qué pasa. Cuando las temperaturas sean más amables, creemos que vaya a llegar muchísima más gente a Cladusha otra vez. Y esperemos que las devoluciones ilegales y con violencia que nos tenía acostumbrada la policía croata sigan siendo bajas o lleguen a desaparecer en algún momento, pero esto es más difícil que se cumpla. Un abrazo a todo el mundo y gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Emily y vengo a contaros la situación que se está viviendo en Patras, Grecia. Diciembre de 2022 comenzó con 2 semanas de fuertes lluvias en el Peloponeso occidental. A lo largo del mes, la demografía de las 2 fábricas abandonadas en las que el equipo de No Name Kitchen distribuye recursos se mantuvo igual. La gran mayoría de las personas procedían de Afganistán y unas pocas de Pakistán. Hubo un pequeño incremento en el número de personas, con 2 nuevas llegadas a la más pequeña de las 2 fábricas y 6 o 7 a la más grande. El equipo llegó a prestar apoyo a unas 30 personas. Las personas que vivían en la fábrica grande fueron en general más jóvenes y llegaron chicos de tan solo 14 años. Uno de los recién llegados a la fábrica pequeña también era menor de edad. Durante el mes continuamos apoyando a algunas personas en otros lugares de la ciudad.
La edad y nacionalidad de estas personas es más diversa. En general, las personas de las fábricas nos contaron en diferentes ocasiones que seguir su camino desde Patras hacia otro país donde se sintieran más seguros para pedir asilo, teniendo en cuenta las duras condiciones en Grecia para demandantes de asilo, o a otros lugares donde están sus familiares, era muy duro. Con los guardias de seguridad del puerto, perros rastreadores y el control del pesaje de los camiones, el tránsito es muy complicado. Y a menudo hemos visto a chicos en las fábricas contarnos que se sentían decepcionados y agotados. También continuó el riesgo de violencia, ya fuera contra las personas o contra sus pertenencias. Hablamos con personas que nos contaron que habían sido agredidas por guardias de seguridad del puerto que les habían dañado deliberadamente sus teléfonos, y vimos de primera mano violencia administrativa contra personas en tránsito, materializada en estancias prolongadas en calabozos policiales, con comida inadecuada, sin ejercicio ni aire fresco, sin asesoramiento jurídico y sin acceso a intérpretes. Un menor que había estado viviendo en la fábrica grande antes de que lo detuvieran, decidió abandonar Patras y dijo que caminaría por tierra a través de la ruta de los Balcanes en la época más fría del año, tras pasar una semana en un calabozo con la intención de llegar a otro país que fuera seguro para él. A principios de mes nos informaron de 2 devoluciones en caliente. Ambas habían tenido lugar a finales de noviembre, pero llegaron a conocimiento del equipo en los primeros días de diciembre. La primera fue la de un hombre pakistaní que nos contó que había conseguido llegar a Italia, pero fue devuelto a Igoumenitsa, una pequeña ciudad de la costa occidental de Grecia, situada a una escala de Patras, en la ruta de los barcos que van y vienen de Angona, Bari y Brindisi. Durante una visita que hicimos a Igoumenitsa, a mediados de diciembre, comprobamos que las condiciones ahí son aún más difíciles que las de Patras. Las personas en tránsito viven en un campamento improvisado en el bosque, lo que llaman The Jungle, con acceso restringido al agua y a la electricidad. Aunque el hombre no pudo proporcionar un informe detallado sobre su devolución en caliente, su experiencia indicaba que dejar a las personas que habían cruzado desde Patras en este lugar más remoto y hostil parece ser una práctica extendida. El segundo informe de una devolución en caliente vino de un chico de 16 años que vivía en la fábrica grande. Dio un testimonio detallado de su experiencia y de cómo cogió un taxi solo al llegar a Bari. Y el taxista lo llevó directo a una comisaría. Le tomaron las huellas dactilares, registraron incorrectamente su edad y le embarcaron rumbo a Grecia. No pudo solicitar asilo durante su estancia en la comisaría porque no le proporcionaron un intérprete. Se unió a su amigo de la fábrica grande para intentar la ruta de los Balcanes antes de que acabara el mes. A lo largo de diciembre seguimos ayudando a las personas de las fábricas a acceder a protección jurídica y muchas optaron por registrar solicitudes de asilo a través de una plataforma en línea que las autoridades griegas pusieron en marcha en otoño de 2022. A lo largo del mes ayudamos a 7 personas a conseguir citas de registro en el campo de Malacasa y comenzamos recaudando fondos para sus viajes y pernoctaciones antes de las citas. Seguimos proporcionando información jurídica general a personas que no tenían claros cuáles eran sus derechos en Grecia y en otros lugares de Europa, y mantuvimos una relación de trabajo positiva, remitiéndolas a una organización benéfica local para cuestiones que iban más allá de nuestros conocimientos. Esta semana, y aprovechando que hay pocos chicos, hemos empezado a dar paseos juntos antes del reparto, sustituyendo así el espacio del skate. Asimismo, estamos buscando espacios de encuentro con las familias que especialmente ayudamos desde el grupo de trabajo de jurídico, ya que las vulneraciones de derechos en esta ciudad afectan también a las personas que residen en ella. Algunos de los chicos a los que acompañamos han vivido episodios de violencia policial, más concretamente detenciones arbitrarias y retirada de documentos identificativos que no siguen ningún tipo de procedimiento legal y que nacen de la intimidación y del abuso de autoridad, constituyendo vulneraciones sistemáticas de los derechos de las personas en movimiento. Seguimos fomentando el trabajo en red. Esta semana nos hemos reunido con organizaciones de Berlín e Inglaterra, las cuales buscan dar a conocer la realidad del colectivo migrante en Melilla y las implicaciones de las políticas migratorias españolas. Por otro lado, hablando con una madre de las familias que acompañamos la semana pasada, esta nos contaba que un profesor había señalado en el aula a los niños que solo tienen pasaporte, es decir, que no cuentan con residencia, y cómo eso había afectado a su hijo, que muchos días llegaba a casa llorando, preguntándose por qué él era diferente y cuál era el problema, si él también estaba yendo al colegio y viviendo en Melilla. En los acompañamientos jurídicos, muchas madres y padres
Nos cuentan con preocupación cómo les afecta a sus hijos e hijas su situación documental. Sufren una gran presión social al ser señalados como ciudadanos de segunda en las administraciones, en la escuela, entre sus compañeros. El racismo y la violencia administrativa que permea todas las instituciones de la ciudad afecta de forma clara y directa en la salud mental y el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes. Desde el equipo jurídico de Solidary Wills denunciamos la violencia burorepresiva y las múltiples trabas administrativas que sufren las familias dificultando el acceso a la documentación en la ciudad autónoma, ya sea por la imposibilidad de acceder al padrón o la renovación del pasaporte o la necesidad de presentar un listado de documentación interminable. Así como también señalamos la necesidad de trabajar para que se deje de ejercer esta diferenciación entre la ciudadanía, tanto en las escuelas como en cualquier espacio de la ciudad. Historia basada en lo descrito por los tres protagonistas. El 28 de octubre de 2022, a las 22 horas, tres amigos esperan en una playa de Castillejos, el pueblo marroquí más cercano a la frontera del Tarajal. Aletas de buceo, neopreno y una funda impermeable con el móvil y el pasaporte, lo justo y necesario para emprender su viaje. El primer paso, llegar nadando a Ceuta. Estuvieron buscando la mejor oportunidad para tirarse al agua. A las 3 de la noche empezaron su recorrido. Después de 2 horas nadando, Anas no puede seguir. Derrotado y con rampas en los pies, decide abandonar. Yassin no quiere renunciar a su sueño y continúa su trayecto. Sufian, por su parte, no puede abandonar a su amigo y juntos vuelven al punto de inicio. Aquella noche se desearon buena suerte y se despidieron. Sufian cuenta que cuando llegaron a la orilla tuvieron que escapar de los militares, que los persiguieron por el monte, pero por suerte pudieron volver a casa. Yassin sí, lo consiguió y puso por primera vez los pies en Ceuta. El 6 de diciembre, Sufian volvió a intentarlo. Aprovechando el interés general por el partido del Mundial de Qatar, España-Marruecos, se tiró al agua. Vio la primera parte en un bar de Castillejos y durante la segunda mitad estaba nadando en las aguas del Mediterráneo. Ese día, después de 5 horas nadando, lo logró y se reencontró con Yassin. Anas, por su parte, sigue a la espera de una oportunidad para llegar a España a través de una vía legal y no tan peligrosa. Sufian declara que llevaba una vida normal en Marruecos. Vivía con su familia, padre, madre y sus 2 hermanas en una pequeña casa de alquiler en Martil, al lado de Tetuán. Tiene 25 años, es socorrista y en su tiempo libre le gusta ir al gimnasio, quedar con sus amigos, aprender idiomas. También fue a la escuela de pequeño. Anas es del sur de Marruecos y estudiaron juntos. Yassin es de Rincón y se conocieron hace 2 años trabajando en la playa. A pesar de decir que llevaba una vida normal en su país de origen, Sufian es un chico con expectativas que quiere ayudar a su familia y no depender de su padre. Sueña con empezar una nueva vida en Europa, en busca de unas oportunidades que su país no le puede dar. Todos los chicos del tercer mundo soñamos con salir fuera en busca de una vida mejor, declara. La verdad es que cuando Sufian llegó a Ceuta, tuvo suerte. Yassin ya había encontrado un sitio donde vivir a cambio de trabajo y se pudo quedar ahí a dormir. Sabe que muchos chicos como él están viviendo en la calle y en condiciones inhumanas. Además, puede hablar con su familia gracias a su teléfono móvil. Sus padres no se esconden de estar preocupados y a él le gustaría volver para ver a su familia una vez se encuentre en situación regular. En Ceuta, de vez en cuando, trabaja en la construcción y va al gimnasio con su amigo. Ellos, ahora, han podido hacer la entrevista para solicitar el asilo. La ley prevé que todo el mundo puede ser solicitante de asilo, aunque fácilmente esta va a ser denegada. El periodo de respuesta a la solicitud por parte de la Administración es de unos 5 meses dependiendo del caso. Así que mientras está en trámite, al cabo de 1 mes y 1 día después de la entrevista, se puede circular libremente por el país. El problema es que una vez el asilo es denegado, pasas en situación irregular otra vez. Sus planes de futuro pasan por ir a la península una vez haya pasado ese periodo. A los dos les gustaría empezar a trabajar como socorristas para la Cruz Roja en una localidad de costa española. Luego, también les gustaría ir por otros países de Europa. Anas, cuando consiga venir, también quiere empezar una nueva vida. Sufian dice que es un chico listo. Habla muchos idiomas, darija, español, francés, inglés, alemán, entre otros. Tiene cursos de electromecánica y fotografía y, por lo que pudimos ver, se le dan muy bien las relaciones con la gente. Al final de la entrevista, Sufian recalcó la importancia de respetar.
Da mucho valor a tener a sus amigos y poder hacer este proyecto de futuro con ellos. Cree que respetar todas las opiniones y pensamientos es fundamental para ir por el mundo. Entiende también que haya gente a quien no le guste que vayan a su país, pero ellos tienen ambiciones que cumplir. Esta es la historia de 3 amigos que persiguen el sueño de llegar a Europa para mejorar su vida. La contamos gracias a una entrevista que le pudimos hacer a Sufian, uno de los 3 que ahora está en Ceuta. También tuvimos la suerte de conocer a Anas, que nos acogió muy bien un día que pasamos en Marruecos.